Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conocimiento y de amistad. Al ser las 1:48 de la tarde, hora de Costa Rica y América Central. Les habla Rafa Vilagut, hoy 25 de abril del 2022. Comencemos con la presentación Top 100 Oil Companies petroleras. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia y puedes bajar de la página de academia.edu. Este es el episodio número 440. Hablamos sobre el oro negro, que es el petróleo, y el oro digital, que es el Bitcoin. La volatilidad y el volumen de negociación continúan comprimiéndose en el mercado de Bitcoin, ya que los precios permanecen dentro del rango de consolidación de 38,000 a 42,000 por Bitcoin. Los precios del mercado se debilitaron levemente nuevamente la semana que terminó ayer, 24 de abril, negociando un máximo de 42,893 y perdiendo terreno en un mínimo semanal de 38,729. Se los contamos en este episodio. Analizamos los resultados de las elecciones presidenciales de Francia del domingo. Le contamos la interesante agenda cripto para esta semana y el especial son las 100 empresas más grandes petroleras. Bueno, la noticia de hoy es que Elon Musk, el CEO de Tesla, y el directorio de la empresa digital Twitter discuten los detalles, y los medios de Estados Unidos creen que la operación puede realizarse muy pronto. Es decir, Elon Musk y Twitter se acercan a un acuerdo para la compra de la red social. Por cierto, nos puedes seguir en Twitter en la dirección @vilagutr. Bueno, comenzamos con el reporte semanal de BitTime, que es la página de noticias de Japón. Si todas las plataformas tienen un recuento semanal, ¿no sería lógico que usted también hiciera un recuento semanal y personal? Bueno, vamos con el recuento semanal de BitTime de cripto, que son 9 noticias sobre Tron, sobre un embajador oficial, sobre Cardano y Ethereum. El bridge ya está oficialmente operativo. Sobre Hasmi por Sagan, que desarrollan un token, el verso de Play Mining, CoinCheck, Kraken, que es una de los exchanges, Bitbank para manejar monedas y BTC Box de Dogecoin. Para más detalles te recomiendo que visites BitTimes en Japón y que lo traduzcas al idioma de tu preferencia. Bueno, en el día de hoy fue publicado el reporte del Consejo Mundial de Minería de Bitcoin, cuyo énfasis es los beneficios de Bitcoin y su minería. Aquí tenemos el reporte del día de hoy, emitido desde Austin, Texas, el 25 de abril. El hito más importante fue que en el primer trimestre del 2022, el hash rate, que es la potencia de minería, y la seguridad relacionada con la red de criptoactivos Bitcoin mejoraron un 23% interanual, mientras que el uso de la energía disminuyó un 25%. Es una excelente noticia. Observamos un aumento interanual del 63% en la eficiencia de la minería de bitcoins debido a los avances en la tecnología de semiconductores, la rápida expansión de la minería en América del Norte, el éxodo de China, también de Kazajistán, y la adopción mundial de energía sostenible y técnicas modernas de minería de bitcoins. Poco más dentro de una hora, a las 5 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, estará explicando el Bitcoin Mining Council este reporte semanal. Vamos ahora a ver el reporte de los lunes de Glassnode, semana número 17. Los puntos principales que van a ver en unas métricas que les voy a pasar a vuelo de pájaro son los siguientes
puntos. Volúmenes comerciales comprimidos, baja volatilidad de opciones implícitas y rendimientos de base móvil persistentemente por debajo del 3% en los mercados de futuros. Todos están provocando una fuga de capital fuera de los mercados de Bitcoin, ya que los inversores buscan mayores rendimientos en otros lugares. El dominio de los mercados de futuros perpetuos continúa creciendo, ya que estos instrumentos se han convertido claramente en la fuente preferida de apalancamiento, disminución del volumen de liquidación en la cadena de bloques, sin embargo, con un dominio creciente de transacciones de gran tamaño de más de 10 millones de dólares. Divergencia cíclica entre el volumen de entrada y salida relacionada con el intercambio y el volumen total de transacciones. Esto acompaña a un cambio potencial en el impulso con respecto a la utilización de la red y proporciona una reversión potencialmente constructiva en la valoración fundamentalmente implícita del Bitcoin. Todos estos consultores del lunes, del martes, del miércoles, pues hablan de una forma muy bonita, pero lo cierto es que ninguno tenemos una bola de cristal para saber a dónde va el precio del Bitcoin. Sin mayores comentarios adicionales, aquí están las métricas y las gráficas de esta semana de Glassnode, su reporte número 17. Les recomiendo que mañana sale la traducción al español y que lo puedas descargar y analizar y estudiar sobre la cadena de bloques y el Bitcoin. Como una noticia interesante de compartir del domingo 24 de ámbito bear market, el oso ataca de arriba hacia abajo, por ese mercado a la baja, la razón detrás de la caída del precio del Bitcoin. Desde el 9 de abril, el Bitcoin oscila en su zona de soporte entre los 38,000 y los 42,000 dólares. Un poco más de lo mismo. Bueno, como el punto más importante que hemos estado siguiendo el día de ayer, Emmanuel Macron fue reelegido para un segundo mandato con el 58.2% de los votos por delante de Marine Le Pen, convirtiéndose a los 44 años en el primer presidente en ser reelegido fuera de la convivencia desde la adopción del voto por sufragio universal directo en 1962 en Francia. Por lo tanto, hay una tranquilidad relativa por los resultados de las elecciones de Francia del domingo y ya lo vimos en Euronews y en todos los canales de noticias europeos y de todo el mundo. Del periódico La Tribune de Francia les copio estos dos párrafos. La candidata del Rally Nacional, Marine Le Pen, obtuvo más de 13.3 millones de votos, 42% en la noche de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ha ampliado su base electoral en un 25% en 5 años, con 2,5 millones de votos adicionales respecto a 2017. Enfrente, el presidente saliente Emmanuel Macron ciertamente ganó un segundo mandato con el 58% de los votos, pero el presidente saliente ha perdido considerablemente terreno con la extrema derecha en la segunda vuelta. El panorama político francés podría cambiar permanentemente en los próximos años. El apenas reelegido jefe de Estado reconoció que muchos de nuestros compatriotas votaron por él, no para apoyar las ideas de Emmanuel Macron, sino para bloquearlas de extrema derecha durante sus discursos en el campo de Marte el domingo por la noche. Dijo que era también el presidente de todos, llegando a los votantes de Marine Le Pen, creyendo que la ira y los desacuerdos que los llevaron a votar por este proyecto también deben encontrar una respuesta. Bueno, si quieren analizar qué pasó con el pueblo de izquierda en Francia, les recomiendo leer esta entrevista a Didier Eribon, qué pasó con el pueblo de izquierda francés, publicada originalmente en la revista digital Mediapart en francés y traducida al castellano, publicada por la plataforma Nueva Sociedad.
Llegamos al punto del oro negro o el petróleo y The Economist sacó un artículo el 23 de abril haciendo la pregunta si Venezuela podía ser una solución al problema de la guerra entre Rusia y Ucrania y el problema del suministro de petróleo ruso. Por cierto, que hemos visto varias noticias petroleras como el incendio cerca de la frontera de Ucrania y también bombardeos de instalaciones de refinación y de almacenaje en Ucrania. El 22 de abril entró en vigor en Estados Unidos una prohibición a las importaciones de petróleo ruso. Uno de los países que podría beneficiarse es Venezuela. Según Credit Suisse, se espera que su economía crezca en términos reales un 20% este año, aunque partiendo de una base muy baja. Esto será impulsado en su totalidad por la industria petrolera. El banco espera que la producción de petróleo aumente en más de una quinta parte. Incluso antes de la guerra de Rusia en Ucrania, Venezuela había estado produciendo más petróleo. Para ver las cifras, les voy a mostrar fuentes de la OPEP, fuentes de la Agencia Internacional de la Energía. Vamos a analizar las empresas petroleras y voy a recomendarles un documental histórico sobre la producción de petróleo desde los años 40 hasta los años 70, la creación de petróleos de Venezuela, una compañía que ya no figura entre las 100 empresas petroleras más grandes del mundo. Bueno, según el reporte mensual de la OPEP, en la tabla 5.7, Venezuela produjo en marzo 697,000 barriles. Y según la tabla 5.8, Venezuela produjo en marzo 728,000 barriles. La diferencia es que la segunda tabla está basada en comunicaciones directas y la primera tabla es una tabla en fuentes secundarias. En resumen, según el reporte mensual de la OPEP del mes de abril, Venezuela produjo entre 697,000 y 728,000 barriles diarios de petróleo en marzo del 2022. Vamos a cotejar con el Oil Market Report de la Agencia Internacional de la Energía, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, a las cuales ahora Costa Rica también pertenece. Según el cuadro de la Agencia Internacional de la Energía, Venezuela en el mes de marzo suministró 720,000 barriles diarios de petróleo, lo mismo que en febrero, lo cual contrasta un poco porque según la OPEP, en febrero Venezuela produjo más bien un poquito más, 788,000 barriles de petróleo diarios. Bueno, pasamos al punto de cuáles son las 100 compañías petroleras más importantes del mundo. Algunas ya no están como PDVSA porque se han vuelto insignificantes. Otras no están como la compañía alemana de petróleo, que en el 2001 cambió de nombre, la conocíamos como Feba Oil y fue adquirida por la BP de Alemania. Esto mismo que sucedió en Alemania podría suceder en Recope, ya sea que alguien compre las instalaciones de Recope o que la compañía de refinación de Costa Rica continúe y alguien alquile sus instalaciones. En Costa Rica hay una etapa de desatención de la industria petrolera y de refinación, y esto tiene que dar un giro en el nuevo gobierno del presidente electo Rodrigo Chávez Robles. Bueno, enfocándonos, la compañía más importante, ya la hemos mencionado muchas veces, de Arabia Saudita, la Aramco, con 2.3 trillones de capitalización de mercado, es un 2.3 seguido de 12 ceros. En segundo lugar, la estadounidense ExxonMobil. En tercer lugar, la Chevron de Estados Unidos, que tiene presencia y acceso a las reservas petroleras de Venezuela. En cuarto lugar, la compañía del Reino Unido y también de los Países Bajos, Shell.
En quinto lugar, PetroChina. En sexto lugar, de Francia, Total Energies. En séptimo, de Estados Unidos, ConocoPhillips. En octavo, Equinor de Noruega, que era la Statoil. En noveno, la BP del Reino Unido. Y en número 10, latinoamericana, Petrobras de Brasil. Estas son las 10 primeras. Después le sigue una empresa canadiense, Enbridge, Duke Energy, Southern Company, Sinopec, que es China, otra empresa canadiense, Canadian Natural Resources. Después una rusa muy importante, Gazprom, otra china, CNOOC, otra estadounidense, Enterprise Products, y así sucesivamente. Llegamos al 19, TC Energy, al 20, Pioneer Natural Resources. Casi todas las empresas están ubicadas en Estados Unidos o en Canadá. Aquí tenemos, por ejemplo, de puesto número 23, la Occidental Petroleum, y también compañías presentes en Rusia como la Rosneft, de puesto número 24, seguida por Suncor Energy, de puesto número 25. Otra estadounidense, Valero Energy, seguida por Williams Companies. Hay algunas que no conozco muy bien. Otra rusa, Novatec, más estadounidenses, Philips, 66, y llegamos en el puesto número 30, la segunda latinoamericana. Le tocó el turno a Colombia, Ecopetrol. Les repito que PDVSA, que estuvo entre las 3 empresas petroleras más grandes del mundo, ya no está en esta lista. Bueno, siguen otras empresas como la Neste de Finlandia, no es Nestlé, sino es Neste. La Lukoil de Rusia, Energy Transfer Partners, y así continúa el listado. Puedes bajar esta presentación si es de tu interés enterarte cuáles son las 100 principales empresas petroleras. Llegamos de puesto número 51 a la española Repsol, y continúa el listado. A ver qué otra cosa interesante. Pues no hay ninguna en Venezuela, ni PDVSA, ni ninguna otra empresa produciendo petróleo en Venezuela. No sé si en algún momento me pasé a la empresa mexicana de petróleo, o sí que tampoco califica en este ranking. Bueno, llegamos así al puesto número 100 por otra empresa estadounidense. Vamos a hacer un repaso a ver si está la mexicana, que no la vi. Y bueno, pues es lo que pasa en los mercados, que cambian constantemente, y no veo ninguna empresa de México, a pesar de que es un actor bastante importante, que sería en este caso Pemex, el cual ha tenido proyectos muy interesantes de refinación, junto con Ecopetrol en los últimos años. Bueno, un poco de historia, les recomiendo ver este documental de Cinesa, El Reventón 2, hacia la nacionalización petrolera venezolana desde 1944 hasta 1976. Y aquí les estoy dejando el enlace. Es algo que todo venezolano deberíamos de conocer. Resulta ser que en 1969 Venezuela alcanzó la producción de 3,5 millones de barriles de petróleo diario. Los precios hasta el comienzo de la década de los 70 estuvieron por debajo de los $2, y en el año de 1970 la producción venezolana alcanzó un pico de 3,740,840 barriles de petróleo diarios, pero ese año fue desplazada por Arabia Saudita.
Recordemos que la primera crisis de petróleo ocurrió el 16 de octubre de 1973 a raíz de la decisión de la OPEP de no vender petróleo a los países que apoyaron a Israel durante la guerra del Yom Kippur, llamada así por la fecha conmemorativa judía Yom Kippur, que enfrentaba a Israel con Siria y con Egipto. ¿Qué opinas sobre la futura producción petrolera venezolana? Para mí hay dos escenarios muy claros. Escenario actual, manteniendo el status quo, manteniéndose el régimen dictatorial de Maduro, no veo ningún futuro. El escenario B, una salida negociada del régimen de Maduro o que fallezca por enfermedad o por cualquier otra razón, y en este caso veo un gran futuro para Venezuela. Si se manejan, por supuesto, con más sabiduría, si nos manejamos, porque me incluyo. Esta presentación llegó a su fin con carácter académico y educativo y no tiene ningún, no es un consejo de inversión, sobre todo en las criptomonedas, que es un mercado tan volátil, y en la minería, que es un mercado que está cambiando mucho. Muchos hemos estado minando en China y luego en Kazajistán y hemos salido un poco con las tablas sobre la cabeza. También con los altos precios del petróleo en los Estados Unidos, la minería en los Estados Unidos no es tan viable. Todo esto lo veremos en poco menos de 50 minutos si oímos al Consejo Mundial de Minería de Bitcoin. Así pues, estaré pendiente para poder oír las declaraciones del primer trimestre del oro digital, y en este canal seguimos el oro negro, que es el petróleo, y el oro digital, que es el Bitcoin, y los criptoactivos, la blockchain, los contratos inteligentes, las finanzas descentralizadas, los tokens no fungibles, y pare usted de contar. Les deseo un feliz inicio de semana y hasta el próximo episodio. Se despide Rafa Vilagut. Chao, chao.